Buenas tardes a todos los televidentes. Estamos en una jornada especial. Estamos a las puertas de conmemorar el Día Mundial de la Sequía y la Desertificación en un contexto muy complejo, muy desafiante para todo el mundo. Pero tenemos un gran invitado, es un invitado especial para esta jornada, nuestro querido colega Darío Mandelburger, punto focal nacional de la Convención de Certificación de Naciones Unidas del Paraguay y además presidente del grupo latinoamericano y caribeño que negociamos en conjunto en las convenciones. Darío, ¿cómo estás? Un gusto, ingeniero, un placer estar en el diálogo y bueno, agradezco esta comunicación para saludarle a los distintos colegas y bueno, ver un poco nuestra iniciativa que tenemos y desde acá, desde Paraguay, quería comentarte algunos relacionamientos que tenemos nosotros. eh, lo que es la Oficina Nacional de Lucha contra la Desertificación es una oficina que está inserta dentro del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible aquí de Paraguay. Y bueno, desde esta oficina vamos abordando justamente toda lo que es la problemática con respecto a la relación de los impactos en la degradación de suelo y la pérdida de a veces capacidades y las distintas iniciativas que tenemos. Paraguay, bueno, es un país, como ustedes saben, agrícola ganadero, tiene mucha amplitud en el desarrollo de lo que es la frontera agrícola productiva y bueno, eso es un gran desafío también. Y a la vez tenemos también ese relacionamiento con los productores y con el Ministerio de Agricultura con esa visión interpretativa en manejar nuestro suelo. Sí, los desafíos de degradación son desafíos comunes en toda la región y el mundo. Y lamentablemente el fenómeno de las sequías y el avance de la desertificación también. Sin ir más lejos, el año pasado, en septiembre, se realizó el Foro de Ministros de Medio Ambiente de toda América Latina y el denominador común de los representantes de todos los países de la región era el avance significativo del fenómeno de la sequía. Y lo digo el denominador común porque prácticamente la totalidad de los representantes dijeron estar sufriendo situaciones de sequía en sus respectivos países. Nosotros, particularmente en Chile, tenemos quizás la más larga y la más profunda sequía de la historia conocida de nuestro país. Prácticamente estamos en el año 22-23 de esa sequía, em, lo que desde ya ha estado impactando las economías regionales de norte a sur, considerando que nuestro país es particularmente largo y angosto. Em, y yo diría que si hubiera que decir un número, diría que en la región de Coquimbo, que en una región es la puerta sur del desierto de Atacama, hay una baja de productividad agrícola que ronda el 80%. Por lo tanto, estamos a las puertas de situaciones muy complejas de resolver, teniendo en cuenta que lamentablemente los fenómenos del cambio climático no son pasajeros. Lo más probable es que se queden con nosotros y nosotros tengamos que adaptarnos a esos fenómenos. La Eh, adaptabilidad. yo creo que Paraguay debe enfrentar situaciones similares. ¿Cómo lo están enfrentando ustedes, Darío? Bueno, como te comentaba, nosotros desde el ámbito de lo que es esta convención, que la conocemos muy bien, la enfocamos siempre con un perfil a lo que es la relación de la conservación de los recursos naturales, la protección al ecosistema y la visión interpretativa. Pero eso no quiere decir a que se interprete una necesidad también de un país en desarrollo. Y ahí comenzamos a tener esa vinculación con las acciones que vienen haciendo o que se están desarrollando en un buen manejo de suelo. Si bien en la región, nosotros tenemos dos regiones, una oriental y una occidental, es el amplio desarrollo en la región oriental con un propósito de producción agrícola, vamos a decir, más intensa, como el caso
de ciertos productos como la soja, el trigo, el maíz, pero se actúa bajo un concepto de siembra directa, todavía un poquito de ese efecto de manejo. Pero eso no quiere y no deja de sufrir la presión que hemos tenido también como ustedes de periodos de pocas precipitaciones, donde el suelo ha tenido impacto y se han hecho ecos en el proceso de degradación y creando problemáticas. Y la occidental, que es en la zona chaqueña, donde la incidencia productiva es fuertemente la ganadera. Hay otro condimento más ahí porque tenemos un suelo, digamos, de alta concentración de afloramientos de cloruro de sodio, salinos. Entonces, es un efecto de degradación y el efecto de pérdida de esa capacidad de esa zona pluviométricamente. Entonces, se vuelven bastante áridas, bastante desérticas y tenemos problemas como quizás todavía una interpretación a un buen manejo, porque una de las prácticas acá en Paraguay para dentro del cambio de uso de suelo, desde lo que es cobertura de bosque a pradera, se usa mucho el fuego. Entonces tenemos un efecto degradativo y eso deja un suelo desnudo. Y ahí tenemos también sumado a la poca concentración pluviométricas o de precipitaciones, bastantes impactos que hemos sufrido por casi 4 o 5 años de efecto de una sequía. Hoy día sí, con estos problemas de lluvia que tuvimos últimamente, es bastante abnegado, pero que está dando como el resultado negativo de eso también es que posterior al efecto de lluvia, el suelo con altas concentraciones de cloruro de sodio, de salinos, están aflorando. Entonces tenemos un problema. Es decir, los enfoques son varios, desde un modelo de buena gestión, buenas prácticas, la determinación de territorios de manejo o usos para poder definir el tipo de producción, porque la ganadera también tiene una ocupación de espacio de acuerdo a un cierto sistema de comercio y hoy día también ha incursionado mucho lo que es la adaptabilidad de ciertas semillas a estos suelos que han aflorado o dan como producto grandes extensiones de monocultivo como algodón, soja, para zonas áridas, zonas desérticas, donde la resistencia del elemento es bastante significativo. Entonces, quizás no es que desmerecemos o no queremos trabajar con el sistema productivo o lo miramos netamente del enfoque ambientalista, sino es verlo a nivel de país y más aún de una región centro como es el Paraguay, donde pueda tener impactos negativos también muy fuertes y es trabajar con todos los sectores. Sí, efectivamente hay una dimensión multidimensional que hay que observar tanto desde el punto de vista de la ciencia respecto a qué es lo que se hace con esas tierras, pero también a nivel país, sociedad, economía, porque más allá de las problemáticas ambientales que todos estamos viviendo, nuestras sociedades nos exigen tener alimento todos los días en la mesa de su casa a precios razonablemente justos y también hay un sistema económico que nos exige cumplir con cuotas de exportaciones. Entonces son sistemas complejos que hay que tener en vista al momento de enfrentar estos desafíos. 50% de los suelos en el Perú se encuentra erosionado. Por eso, en el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, reafirmamos nuestro compromiso en prevenir, revertir y mitigar la degradación de los suelos. Quiero llevar a otro tema de conversación, Darío, porque tú fuiste elegido representando al Paraguay en la última cumbre de certificación en Arabia Saudita en diciembre último, 2024, como el representante para el grupo latinoamericano y caribeño. ¿Cómo ha sido esta experiencia de bueno, ya llevas un semestre en este cargo para una región que efectivamente es muy desafiante respecto a estos temas?
Bueno, pues bastante importante lo que es esa inclusión de como país para nosotros en un sistema global donde podemos interactuar con los distintos colegas y las distintas iniciativas que se dan en la región y tratar de liderar en acompañamiento con todos los países para poder abordar varios temas. Para nosotros es también un gran desafío porque es un paso importante también en demostrar que las iniciativas paraguayas están, digamos, tratando de orientarse en ese valor de la protección tanto del ecosistema o de las zonas afectadas a degradaciones o las buenas prácticas que venimos cumpliendo. Bien lo dijiste, nosotros como país altamente productivo tenemos que rendir cuentas o cumplir con nuestra sociedad con un sistema de comercio, con un sistema de beneficios a nivel país para lograr sus objetivos como propio como país. Y también es importante esa visión de adaptabilidad a la problemática de los cambios climáticos que no estamos ajenos, que ningún país está. Entonces, llevar esta iniciativa como presidencia nos dio un gran, digamos, una interpretación al sentido de acercarnos al diálogo con los distintos pares de los distintos países. Yo me siento un poco protegido por el acompañamiento de todos los colegas que bastante, digamos, fueron conforme a los intereses del GRULA, vamos a decirlo, porque acá queremos llevar la voz de un grupo concentrado en análisis de distintos niveles en el cual podemos reflejar como grupo para poder hacer, digamos, esa comunicación. Son distintas luchas a nivel también global y obviamente si no reflejamos o no interpretamos nuestras necesidades a nivel de la región, a veces un poco de forma aislada, nos va a costar llegar a las negociaciones. Sí, quizá tratando de explicarle todo esto a la gente que no está tan involucrada en los procesos de negociación internacional, comentarles que todos los países del mundo tienen un par de representantes en estos foros de negociación, en las COP de cambio climático, en la de biodiversidad, en la de certificación y una larga lista de temas que se discuten multilateralmente. Y también dentro de estos grupos de negociación, los continentes se agrupan de tal forma de poder representar los intereses regionales con fuerza. Toda vez que hay diferencias en las economías, no sé, hay multidiversidad de diferencias entre países y entre regiones. Y por lo tanto, Darío, representando al Paraguay, es a su vez nuestro representante para América Latina y el Caribe en la Convención de Certificación. En este Día Mundial de Lucha contra la Desertificación 2025, desde la República Dominicana hacemos un llamado a sumar esfuerzos que se traduzcan en la restauración de tierras. Restaurar la tierra significa más agua, más empleo y un mejor futuro. ¿Cuál crees tú que debiera ser la proyección y el mensaje para, sobre todo para el mundo rural, para las familias campesinas, para los pueblos originarios, que son los que habitan todavía las áreas rurales? Bueno, lo que nosotros vemos a nivel país, y creo que eso podíamos reflejarlo en el concepto regional, yo creo que la disponibilidad de uso y gestión de los territorios es importante. Ahora, tenemos que darle la observación desde el punto de vista de la necesidad a dar pausas o acciones reparativas y acciones de beneficio a la recuperación de los distintos ecosistemas. Bien decías tú, lo que es una sequía es impactante y a veces los tiempos o cómo abordamos al manejo o a la recuperación de ciertos territorios donde han afectado ese efecto de la sequía, los impactos del fuego y
eso no podríamos lograrlo sin tener el conocimiento, sin tener la ubicación en la problemática y sin tener el análisis técnico-científico para poder resolver la problemática. Entonces, la valoración de educación ambiental es clave, la valoración de lo que es el compromiso como país en responder acciones rápidas y eficaces al efecto de las recuperaciones o las tendencias de protección es importante. Cabe recalcar que eso no es, digamos, una condición de un solo país, sino es regional, es un problema global y sin una discusión de grupo de trabajo a veces no podemos llegar a interpretarlo. Yo creo que no hay una forma solamente de un problema que un país lo solucione o lo mire o lo quiera restaurar, sino tiene que interpretar situaciones regional o indicadas a través de la investigación y los procesos educativos y de los procesos administrativos, porque hay que crear las normas. Esas normas donde establezcamos una gestión óptima para un manejo, a un desarrollo y a una interpretación de protección. Claro, efectivamente, hay que escuchar a la ciencia. Ese proceso de escuchar a la ciencia hay que saber traducirlo en política pública e intentar coordinarse con otros países para ejecutarlo, porque las fronteras son protocolos administrativos y muchas veces compartimos ecosistemas con otros países. Y yo creo que allí son los grandes desafíos globales, en definitiva, justamente que se expresan en estas mesas de negociaciones, pero que aquellos que estamos interesados en los grandes temas civilizatorios, que son el cambio climático, entre ellos estos fenómenos de sequía y desertificación, tenemos el desafío y la obligación, quizás, por así decirlo, moral, de poder aquilatar esas problemáticas, ponerlas en la mesa de discusión con otros y otras que probablemente respecto al mismo fenómeno piensen distinto, pero tenemos que buscar los elementos comunes de tal forma de poder conducir estas conversaciones, estos diálogos, estas negociaciones a buen puerto. Un mensaje final, Darío, en este día de la sequía y la desertificación. Bueno, nosotros vemos lo importante en el proceso de la comunicación, la educación y que tengamos visiones al respeto del ecosistema o de los efectos del impacto que dan el mal uso o la mala gestión en el recurso. Y creo que, como te decía, sin una interpretación de la educación ambiental o los conocimientos, no vamos a poder sostener muchos procesos. Bueno, muchas gracias, poniendo el énfasis en los temas educativos y culturales que efectivamente son los que modifican hábitos, son los de largo plazo. Te agradecemos, Darío Mandelburger, punto focal nacional del Paraguay para la Convención de Naciones Unidas para la Desertificación y al mismo tiempo presidente del Grupo Latinoamericano y Caribeño para esta misma convención. Te saludamos, te agradecemos desde el programa Reverde, Naturaleza y Territorios en Resistencia, en este Día Internacional de la Sequía y la Desertificación. Muchas gracias, Darío, y estaremos viéndonos muy prontamente. Un gusto, ingeniero, a las órdenes y bueno, un placer estar en comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde Venezuela nos unimos hoy 17 de junio del 2025 a la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Esta fecha nos invita a reflexionar sobre uno de los desafíos más apremiantes que tenemos en nuestro tiempo, que es la de encontrar el equilibrio entre la producción de alimentos y la conservación de nuestros recursos naturales que sustenta a nuestra madre tierra. Nuestro enfoque: regenerar la tierra, genera oportunidades en Venezuela. Bueno, queridas amigas y amigos, estamos nuevamente en este programa especial que hemos estado preparando y implementando, producto de que estamos a unos poquitos días de la conmemoración de una nueva jornada internacional
en el combate contra la desertificación y la sequía. Tenemos a una invitada muy interesante. Primero, aparte de ser colombiana, representa hoy día el país que va a alojar las conmemoraciones oficiales de la Convención de Naciones Unidas para la Desertificación. Y me refiero a Olga Lucía Ospina. Olga Lucía es parte del Ministerio de Medio Ambiente, del área forestal del Ministerio de Medio Ambiente y de Biodiversidad. Bienvenida, Olga Lucía, encantado de tenerte acá en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Pues es un placer estar acompañándolos, así sea No, de no, el manera. placer es todo nuestro. Voy a ir de lo general a lo particular, ¿te parece? Primero Eh, porque a todos nos ha llamado poderosamente la atención y muy favorablemente, de hecho, que un país sudamericano, un país latinoamericano, haya en primera instancia organizado la cumbre de biodiversidad el año pasado y que ahora esté liderando las conmemoraciones del Día Mundial contra la Sequía y la Desertificación. Cuéntanos un poquito cómo es el proceso gubernamental, qué es lo que está pasando al interior del gobierno de Colombia que está empujando el muro de tal forma de ser partícipes de estas temáticas tan importantes que nos están eh, impactando a todo el mundo. El cambio climático es una problemática de todos. Sin embargo, ustedes están muy bien liderando esto por parte de la región. Sí, gracias. Pues sí, a raíz de la conferencia de las partes 16ª que se dio el año pasado en Cali, el convenio de biodiversidad, pues se hizo una alianza porque en diciembre también fue la COP 16 de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Entonces se llegó pues a un acuerdo de que pudiese hacerse esta celebración del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, pues aquí con Colombia como país anfitrión. Pues esto se había liderado inicialmente por la ministra de Ambiente que salió en marzo. Pues tenemos ahora una nueva ministra desde esa época y también por el Ministerio de Agricultura, que pues con ellos hemos estado trabajando algunos temas, digamos que pues porque pues como tú sabes la desertificación es la degradación de suelos en las zonas secas. Entonces pues el tema del manejo sostenible del suelo depende mucho obviamente de cómo se lidera desde esa cartera. Entonces, pues ahí llegamos a ese acuerdo de poder hacer esta celebración y poder incorporar también todos los enfoques que tenemos de las tres convenciones, de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, con las metas de neutralidad, que nosotros tenemos 8 metas voluntarias registradas desde 2017. Muchas de ellas tienen que ver con el manejo de suelos y con la recuperación de zonas degradadas y también la planificación territorial, pues donde el manejo del suelo es necesario, es fundamental. Aparte tenemos las metas de las contribuciones nacionales de cambio climático, muchas de las cuales también son relacionadas con recuperación, que es uno de los enfoques de la restauración de ecosistemas. Y pues el convenio de biodiversidad, pues tenemos las metas de Kunming-Montreal, que pues la 2 es la que tiene que ver con restauración. Y nosotros el año pasado sacamos la actualización del Plan de Acción Nacional pues de biodiversidad, y también tenemos que actualizar el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Entonces, pues digamos que esas metas de restauración en el enfoque de recuperación de suelos particularmente, pues se entrelazan en las tres convenciones. Entonces, es, digamos, a raíz de eso que pues, se tomó
la decisión de proponer al país y pues esperemos que el evento salga bien, pues eso va a ser en el marco de un foro global que está liderando el Ministerio de Agricultura. Nosotros siempre desde el Ministerio de Ambiente, que somos el punto focal de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y Sequía, pues siempre celebramos esta fecha, la articulamos con el Día Nacional de los Suelos, que también nosotros a Perfecto. través de una resolución la sacamos en 2009, hace ya bastantes años, entonces siempre hacemos la celebración conjunta del tema de suelos y de certificación. Contarle a la gente que hay muchos procesos de negociaciones que caminan en paralelo. Se hace foco en ellos por separado, pero lo que está haciendo Olga Lucía es tratar de explicarnos cómo trabajar integradamente estas temáticas desde distintas perspectivas. Y estos procesos de negociación se trabajan por separado porque hay especificidad de temas y de impactos y sobre todo desde el punto de vista tanto ecosistémico como económico como social. Yo creo que allí hay un esfuerzo que tenemos que estamos haciendo quienes estamos involucrados en estos procesos, de tal forma de que en primera instancia poder observar y discutir estas problemáticas de manera lo más integrada posible, porque la naturaleza es una sola, y segundo, tratar de traspasarle a los públicos no expertos cómo es el estado de situación de estos procesos de diálogo, de negociación. En los últimos 20 años, México ha enfrentado incrementos considerables en las temperaturas promedio, principalmente en los estados del norte del país, impactando de manera negativa en la producción de alimentos. Es por ello que en este DDD 2025 levantamos la voz de lucha contra la desertificación y la sequía. Súmate, el día es hoy. Y volver al tema rápidamente. ¿Cómo es el estado actual de la situación de las sequías y el avance del proceso de certificación en Colombia? Sí, digamos que pues Colombia tiene 1.141.000 kilómetros cuadrados de extensión continental y en total son 2 millones, incluyendo las zonas marinas Mira, de estas, pues, del territorio continental, que es donde se hace, pues digamos, el levantamiento para el tema de la degradación de suelos por desertificación. Tenemos que un 26% del territorio pues tiene zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, que hay que recordar que esas son las que son el enfoque de la convención, que es lo que nos diferencia de todo el resto, porque pues recordar también eso, ya que estamos hablando de certificación, que es la degradación en zonas secas, y las zonas secas son estas, áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Entonces en Colombia tenemos correcto, un 26% y pues son susceptibles a esa degradación de suelos por desertificación. Y el 23% del territorio nacional tiene algún grado de degradación de suelos por esa desertificación. Solamente, pues digamos que un 3% no tiene ningún grado de degradación. Y también tenemos pues diferentes tipos de degradación, severa, muy severa y también pues leve. Esto lo basamos en estudios del IDEAM, que es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, que es nuestro punto técnico, nuestro corresponsal científico ante la convención. Y es allí donde hacemos, pues digamos, con la información de ellos y con otras, pues tú sabes cómo es el informe, pues que tiene varios objetivos, pero digamos que el primero, que tiene que ver con la degradación, la hacemos basada en la información del IDEAM. Entonces, tenemos más o menos que un 1.7% de los suelos de Colombia tiene algún grado de certificación severa y muy severa, pues que digamos que es donde ya es más difícil, porque los servicios ecosistémicos de los suelos ya están completamente pues, destruidos, entonces ya algún tipo
de acción sobre ellos, pues tendría que ser sobre todo acciones de reclamación o de reemplazo. Entonces, Correcto. sí, es más o menos eso. Tenemos pues las diferentes cuencas, entonces en general pues en la región Caribe, en la región Orinoquia, en la región andina se presentan los mayores procesos de degradación de suelos eh, y quizás son pues ahí es donde están nuestras zonas secas. Tenemos también un enclave en el Patía, pues importante también mencionar eso porque nosotros estábamos adelantando un proyecto también a través de un apoyo que estaba dando la convención, a través de una iniciativa que creo que tú la conoces que se llama GeoLDN. Nosotros habíamos Claro. empezado a hacer y tuvimos la oportunidad de presentar ese, digamos, como ese avance. Ese es un avance para trabajar en las metas de neutralidad, la que tiene que ver con la planificación de el ordenamiento territorial. Entonces, a través de una herramienta que nos ayudó la Universidad de Berna a desarrollar para el país dentro de la WOCAT, que es pues pues, la conocen, la WOCAT de FAO. Entonces, nosotros hicimos sobre el Patía digamos, ese trabajo y hemos empezado a capacitar a los entes territoriales, digamos, los municipios y también las autoridades ambientales. Es muy interesante lo que comenta Soraya Lucía, porque el rol de los medios de comunicación, como nuestro programa Reverde, que es un programa que está intentando suplir estas brechas de acceso a la información, que muchas veces impactan negativamente a la sociedad civil, es bueno poder traspasarle cómo son estos procesos en que la política pública se va desarrollando. Y todo está basado, y que creemos que es el enfoque correcto, en la ciencia. Hay una ciencia desplegada a nivel nacional, que está desplegada a través de los ministerios, en este caso, las universidades y otras entidades muy relevantes que van levantando información. Muchas veces el rol al interior de los ministerios es salir a buscar recursos para poder seguir profundizando en la captura de información científica, real, concreta en el territorio, y a partir de allí poder diseñar política pública que sea lo mejor posible y ampliando el rango de impacto a la mayor cantidad posible de población objetivo, digamos. En esa línea, ¿cuáles son los desafíos que tenemos pendientes? Te lo pregunto teniendo en cuenta que en septiembre del año pasado se realizó el foro de los ministras y ministros de Medio Ambiente de América Latina, en septiembre en Río de Janeiro. Y escuchamos con atención lo que transmitían las ministras y ministros. Y diría que en un porcentaje casi total, los ministerios, las personas a cargo del área de medio ambiente, de las carteras de medio ambiente de los países de América Latina y el Caribe, coincidieron en que las sequías son el efecto más visible del cambio climático en la región latinoamericana. Teniendo eso a la vista, y para dar un poquito de continuidad a esa conversación, ¿cuáles crees tú que se debieran ser los desafíos pensando tanto en Colombia y tratando de hacer esta proyección más allá? Sí, nosotros tenemos, bueno, a propósito del tema de la sequía, nosotros en el marco de la ejecución del Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que como tú sabes es el instrumento que ejecuta la convención en los diferentes países que hacemos parte. Este plan de acción nuestro cumplió 20 años el año pasado, o sea, ya es necesario hacerle una actualización. Pero en el marco de la implementación, nosotros formulamos la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de la Sequía y tratamos de incluir, pues, de hacer una revisión de cómo está la situación en el país y también algunas acciones. Una de esas, nosotros propusimos una mesa para la gestión integral de la sequía que pues finalmente se desarrolla en el marco de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres en un comité que se llama el Conocimiento de Riesgo,
pues no se ha vuelto a reunir, pero la idea es que en esa mesa hay una, en ese comité de conocimiento del riesgo hay una mesa de sequía y dentro de esa mesa pues van todas las entidades, vamos, pues todas las entidades que tienen que ver con todos los impactos. Entonces, pues digamos que en el caso nuestro como Ministerio de Ambiente pues tenemos unas obligaciones en materia pues de la gestión del recurso hídrico, pero también del impacto sobre las poblaciones a nivel pues de la gestión de la biodiversidad pues que nosotros hemos tenido varias experiencias con ciertas especies. Por ejemplo, en Orinoquia vive el chigüiro, pues el Hydrochaeus, como allá, no recuerdo cómo, bueno, creo que no hay chileno, hay, pero bueno, tenemos en Costa Rica, hay, en esos países tenemos Ajá. esta especie y se vio muy afectado por ese tema de la sequía. Entonces, pues hay que ver cómo se puede hacer un sistema de alertas tempranas para poder hacer algunas acciones para tanto pues uno prevenir hasta que se puede, pero también mitigar a través de establecimiento de algunos tanques, de algunas medidas, pues para poder dar esa oferta de agua tanto a las poblaciones pues humanas, pero también a la fauna silvestre y a la flora, pues que también se afecta por estos cambios. Entonces, Correcto. nosotros, sí, lo que lo estamos pensando en la actualización del Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, es poder incorporar todos estos temas de lo que estábamos hablando ahora, esa sinergia entre las diferentes convenciones y convenios vinculantes que es de Naciones Unidas, pues nosotros tenemos varios, pero sobre todo articularlo con este que estabas mencionando, con la Convención Marco de Cambio Climático. Entonces, en ese caso nosotros pues todavía lo tenemos muy incipiente, pero estamos revisando todo este tema de la variabilidad climática y la información sobre de la biodiversidad, que en los informes de país que nos toca pues cada 4 años siempre tenemos que ver esas relaciones, o sea, cómo la sequía afecta ciertas especies, ciertos grupos de especies y nosotros pues tenemos alguna información muy general, pero desarrollo de proyectos particulares no hay. Yo creo que casi ninguno de los países tiene una información muy específica sobre esto, sobre cómo es la Bueno, afectación de la sequía sobre la biodiversidad. Y esa es una de las solicitudes que nos hacen cada 4 años eh, la convención. es muy importante este tema para Chile, Olga Lucía, porque nosotros primero tenemos un desierto gigantesco que avanza de norte a sur dramáticamente, el desierto de Atacama, probablemente sea el desierto más árido y seco del planeta, muchísimo más, según la ciencia, que el desierto del Sahara, que probablemente sea el desierto más conocido por las películas y la cinematografía mundial. Pero además estamos sufriendo una sequía que estamos próximos a cumplir, pasó la mayoría de edad, cumplió 21 años y vamos hacia los 22, rápidamente hacia los 23. Es una sequía que según la ciencia ha sido la más larga y la más profunda de la historia conocida en el país. Y además, según algunos datos muy recientes, lo más probable es que aquellos ecosistemas que fueron modificados por esta sequía difícilmente vuelvan a ser lo que fueron una vez que concluya. Pero además, y quizás aquí uno siempre va buscando ingredientes de distintas convenciones, hay una probabilidad alta, según la ciencia, las mismas fuentes del IPCC, de que estas sequías sean cada vez más recurrentes y probablemente también más profundas. Es en ese contexto en que Colombia está tomando el liderazgo para conmemorar, celebrar este día de combate a la sequía y la desertificación, y razón por la cual nosotros en Reverde estamos haciendo este programa especial. ¿Qué actividades han estado pensando desarrollar ahora en estos unos poquitos días que quedan para el 17 de junio?
Pues sí, como te decía, pues esto se hará en el marco de un foro global que está liderando el Ministerio de Agricultura, pero particularmente el 17 de junio, que es el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, tenemos un espacio de conferencias con expertos de diferentes entidades, como por ejemplo va a estar Agrosavia, que es, pues, digamos, es una entidad que trabaja en la investigación agropecuaria. Ellos van a estar presentando unos proyectos que tienen que ver con el lema pues, de este año pues, que es recuperar los suelos y generar oportunidades. Entonces, ellos van a estar presentando unos proyectos. También el IDEAM, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, con un proyecto que está desarrollando con Argentina y con España, porque ellos el año pasado lanzaron la actualización del mapa de desertificación en el país y entonces la idea es poder hacer unas propuestas de qué hacer con esas, digamos, con el mapa, o sea, porque a veces la gente revisa y dice, bueno, sí, ahí dice que que hay más desertificación en tal zona, pero es como dar unas recomendaciones también para actuar en esas áreas donde se están adelantando, pues donde se están viendo esos procesos de certificación. Entonces se está trabajando con esos tres países y se va a presentar ese proyecto y lo que ha avanzado el IDEAM con, digamos, en esa cooperación. Y pues también el ministerio va a estar presentando, nosotros vamos a estar presentando cómo vamos en el avance de de las 8 metas que tenemos de neutralidad de la degradación, que están que nosotros fijamos ante la convención en 2017. Pues el tiempo pasa y claro, las metas son a 2030, pero pues ahí de a poco se han ido adelantando algunas acciones y como te digo, muchas pues tienen relación entre las tres convenciones y muchas metas se van encontrando. Entonces, pues lo que importa, pues digamos que pues sabemos que la importancia, sobre todo para las zonas donde la degradación está en las clases agrológicas, pues que se necesita para producción de alimentos, por ejemplo, entonces necesitamos que hacia allá haya unas acciones que se lideren por las entidades de carácter agropecuario y demás, pero entonces cuando son en las áreas que nos interesa para preservación de biodiversidad, pues ya las acciones son más hacia restauración ecológica, Correcto. rehabilitación, que son, digamos, ya nuestras competencias como ambiente. Felicitaciones por eso. Nosotros tenemos la convicción de que esta convención, la Convención de Naciones Unidas de Combate a la Desertificación, es la convención del mundo de la ruralidad, de la agricultura familiar campesina, del mundo campesino, de la cultura campesina y de los pueblos originarios. Quiénes son los que todavía viven en el ambiente de la ruralidad? Quiero pedirte un mensaje del gobierno de Colombia, del Ministerio de Ambiente de Colombia, en este día de combate a la desertificación y la sequía 2025. Sí, yo creo pues que el mensaje sería que pues que tratemos de utilizar la información que se tiene, o sea, que las entidades tratemos de llegar hacia estas, digamos, poblaciones que a veces no tienen el acceso a internet, que no pueden meterse al computador a buscar todos los productos que se van generando. Entonces yo creo que es importante poder llegar hacia allá y buscar como unos mecanismos para poder socializar y divulgar la información y también mejorar esos centros de información ambiental, digamos, para concientizar pues a los productores del campo, a las poblaciones en general sobre ese manejo adecuado de los suelos en las zonas secas y pues y que se puede convertir en desertificación y trabajar también coordinadamente entre las diferentes entidades, o sea, sobre todo es eso, Un ir desafío como todos importante. como, sí, como un equipo, como equipos, me parece que es muy importante que los proyectos
que se puedan financiar, digamos, con recursos internacionales, en este caso, puedan cumplir esos objetivos y podamos ir avanzando. O sea, y no sigamos otra vez, porque pues como volvemos otra vez, nos faltan 5 años para cumplir todas estas metas que tenemos a 2030 y pues eso es muy poquito, entonces hay que tratar de trabajar conjuntamente. Muchas gracias. Felicitaciones, Colombia, por liderar, Muchas gracias. empujar la lucha ambiental en América y desde América Latina hacia el mundo, alojando la cumbre, la COP16 de biodiversidad el 2024 y ahora la celebración oficial del Día Mundial del Combate contra la Desertificación y la Sequía. Nosotros en Reverde vamos a seguir dialogando, te cuento, con distintas actrices y actores del ambiente regional latinoamericano en este programa especial que estamos preparando para el 17 de junio, que es el día de la desertificación. Agradecerte nuevamente, felicitaciones y seguiremos conversando con toda seguridad en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Chao, chao. Chaito.